En este espacio radiofónico, buscamos responder los cuestionamientos sobre salud mental de nuestra sociedad. Reflexión, opinión y análisis en Pregunta, Escucha y Conecta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarles. El tema de hoy tiene que ver con el distanciamiento social, sus efectos psicológicos en esta parte de la contención de la crisis. Me parece que en general pues las medidas son las mejores que hasta ahora tenemos, y habría que recordar todos que finalmente pues en nuestro país y en el planeta pues hemos ya pasado por otras situaciones similares, hablando al menos de las últimas décadas, y en nuestro país pues bueno, justo la experiencia ha sido una de mucho aprendizaje, pero que finalmente nos ha llevado a salir de manera exitosa al respecto. La idea de esta transmisión con ustedes el día de hoy pues tiene que ver con justo abordar las situaciones que comúnmente la gente manifiesta ante estas situaciones de distanciamiento. Creo que es bueno empezar por la cuestión de aceptar que la estrategia no es fácil, no solamente por lo que acontece en cuanto al contacto con nuestros amigos, nuestros colegas en el trabajo, sino también por la cuestión económica. Si nosotros empezamos por ahí y entonces aceptamos esta parte, creo que entonces a partir de esa aceptación podemos identificar cuáles son algunas estrategias para hacerlo más llevadero. Y me gustaría empezar con cómo esto pues obviamente replantea los términos de la convivencia que cotidianamente tenemos. Está bien documentado la cuestión de cómo este distanciamiento social puede coincidir con un aislamiento, que no es lo mismo, y cómo eso puede tener efectos en el corto, mediano y largo plazo. Pero creo que también acá viene otro elemento, que es el del autocuidado. Cómo es nuestra conciencia respecto a si siento que he estado expuesto o si yo mismo experimento algunos signos y síntomas. Tener la prudencia de decir mejor no convivo con otras personas, empezando por familiares, amigos. Hablábamos ya de esta parte de la aceptación. Por supuesto que en general supone un cambio, y cualquier cambio, cualquier ajuste, pues obviamente nos lleva a replantearnos una dinámica nueva, y que en este caso pues es básicamente para muchas personas que afortunadamente puedan así hacerlo en casa. Y de aquí pues bueno, pueden derivarse estrategias muy generales, que son las que a continuación vamos a detallar. Me parece que la primera es cómo, si nosotros podemos dar lectura a que podemos sentirnos cansados, enfadados, enojados, tristes, desconcertados y muy preocupados, y a su vez poderlo comunicar con quienes estamos en casa, pues eso ya es un primer paso. Sobre todo, no perder de vista que cualquiera de estos finalmente es normal, es natural, y que tiene que ver con justo esto que decíamos antes, un cambio de dinámica. La segunda gran estrategia es poder identificar qué cosas en casa podrían, por ejemplo, hacer más llevadero el asunto, desde el poder retomar pendientes que tenemos, ya sea un arreglo, una limpieza, un reacomodo de los muebles, etcétera, hasta cuestiones que son pues más complejas, como la de poder retomar la comunicación con alguien que quizás no hemos hablado durante cierto tiempo. Puede ser un amigo, puede ser un familiar. Una tercera pues tiene que ver con si entre todos y de manera individual podemos establecer una nueva rutina. Eso generalmente se ha probado en esta y en otras situaciones que ayuda bastante. Esa rutina diaria, pues uno recomienda que incluya un aspecto de activación física. No solamente incluiría esto, sino que además también supone entre todos retomar cuestiones como por ejemplo los alimentos, poder continuar con las actividades, por ejemplo para todos los que son estudiantes
pues desde casa. Hay algunos que han podido darle continuidad de forma virtual y en tiempo real dentro del horario de clase. Hay otros que más bien tendrán que hacer ejercicios o actividades fuera del horario de clase, pero si finalmente acomodamos eso en un horario junto con la parte de activación física, puede ser mucho más fácil. También una parte de esparcimiento. Para muchos este esparcimiento está muy ligado a una cuestión que supone cierto gasto, ¿no? Como por ejemplo ir al cine, salir a pasear, salir con los amigos a comer, etc. Es un buen momento para rescatar esa lectura que tenemos pendiente de hace mucho tiempo, para iniciar una nueva. Los juegos de mesa, los rompecabezas, etcétera, pueden también ser muy buenos elementos de esparcimiento y que es muy bueno incorporarlos. En la mayoría de los hogares mexicanos, por ejemplo, desde un dominó, un juego de cartas, también en la medida de lo posible, creo que puede haber actividades que puedan rescatar algún interés, algún pasatiempo, algún hobby, ¿no? Para muchos esto podrá ser una cuestión, por ejemplo, de cocina o de repostería, para otros puede ser de pintura, para otros puede ser alguna cuestión de carpintería. Entonces, pues, así como hemos hablado, haciendo un repaso y antes de hacer una primera pausa, pues es el sano reconocimiento de que nos puede generar muchas emociones, algunas pues muy variadas, ¿no? Desde enojo, tristeza, desesperación, y que si las hablamos y las decimos no tendrían que ser motivo para generar preocupación, sino simplemente recibirlas, aceptarlas y validarlas como algo que es consecuente, como algo que es natural al proceso que estamos todos viviendo. Segundo, que sobre esa aceptación y sobre también igual el poder saber que hemos ya superado otras crisis sanitarias, dentro de esta aceptación de emociones y poderlo dialogar en la familia, pues viene el establecimiento de la rutina, que ya comentábamos que tiene ciertos elementos clave. Uno que tenga que ver con la activación física, que nuestro cuerpo lo necesita. Otra que tenga que ver con el esparcimiento, la diversión, por supuesto que es bueno, abierta y propositivamente ponerlo así. Y la otra, que podamos recuperar algunos espacios de convivencia. Creo que para nuestra cultura mexicana el compartir los alimentos, la sobremesa, es uno muy importante. Estas son estrategias generales. Después de la pausa podremos comentar algunas más específicas e igual dependiendo de algunos comentarios o preguntas que ustedes hayan hecho, sobre eso poder también dar respuesta. Este espacio, Pregunta, Escucha, Conecta, es un esfuerzo del Departamento de Ciencias de la Salud de Ibero Puebla y con el apoyo de Ibero Radio Puebla, que con Vicky Morales, también igual a la distancia, pues procuramos hacer o adaptarnos para darle continuidad a nuestros proyectos y sobre todo como en este aspecto de responsabilidad social. Como ya se habrán dado cuenta, en esta ocasión no está conmigo Ari Monroy. En esta cuestión de un distanciamiento queremos pues también dar ejemplo de esta parte de pues adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero que seguramente pronto estaremos de nueva cuenta juntos con ustedes. Bueno, pues estando acá de regreso con ustedes, comentábamos en la primera parte de nuestra transmisión como algunas situaciones de tipo general que puedan ayudar bastante a sobrellevar la crisis. Creo que una de las cuestiones que más han salido en las redes sociales para la gente que está pues teniendo dificultades al respecto es el asunto de qué tan frecuente o qué tanto debo consultar medios de información, las noticias, y creo que el acuerdo de lo que está en la literatura científica al respecto es sí medir esta cuestión del insumo de las noticias, por muchas razones. Mientras que naturalmente se trata de una crisis sanitaria donde puede haber cambios de una hora a otra o de un día a otro, pues si nosotros nos concentramos en cómo es la transición o la evolución de los nuevos casos o de las muertes por coronavirus, pues evidentemente nos vamos a sobrealertar
Por ejemplo, no sabemos cuál es la historia, no sabemos la serie de condiciones crónicas o previas en ese individuo, no sabemos tampoco cómo fue la condición o la situación de la exposición, etc. Entonces, si podemos limitar ese insumo y esa lectura o esa revisión de noticias, sí, por supuesto que ayuda, ¿no? La otra razón o el otro motivo tiene que ver con cómo muchas de estas situaciones son falsas, son alarmistas. Hay que recordar que estas noticias falsas o estos fake news no son propios solamente de esta crisis sanitaria, los hemos tenido en muchas otras situaciones, en muchos otros contextos. Entonces, es una razón más para ser precavido, para poder tener mesura y poder tener prudencia en la frecuencia y el tipo de contenidos a los que estamos expuestos. En tercer lugar, creo que se entiende que haya un sentido de responsabilidad en el seguimiento a las noticias, pero creo que también es espacio o momento para darle prioridad a otros temas, como lo son, pues, con quienes vivimos, la familia, el poder retomar esa comunicación o esos temas pendientes. Y aquí habría otra recomendación u otra observación que me parece que puede venir muy bien. Es normal, es de esperarse que si nosotros retomamos una convivencia más cercana con nuestra familia o con quienes vivimos, que en algún momento haya alguna discrepancia, algún roce o incluso un enojo o una discusión. Es normal. Cuando nosotros, por ejemplo, planeamos un viaje en familia o con los amigos, creo que es muy sano esperar que en algún momento de ese viaje o de esa actividad juntos, sobre todo cuando es una convivencia continua durante más de lo habitual, pues porque somos diferentes, porque tenemos estilos distintos, porque obviamente le ponemos atención a diferentes cosas, haya dificultades. Si nosotros desde un inicio admitimos e incluimos la posibilidad de esas dificultades, de esos roces, de esos tropiezos, creo que también será mucho más sana la cuarentena, porque igual que como dijimos en el primer bloque, si nosotros aceptamos o admitimos que, por ejemplo, nos despierta muchas emociones, si ahora, por ejemplo, también ponemos sobre la mesa el tema que podremos tener dificultades por la convivencia inusual y continua, nos da pauta a que establezcamos, por ejemplo, en la medida de lo posible, y si tenemos la fortuna de tener nuestra propia habitación, poder decir, ¿saben qué? Me estoy saturando, me estoy agobiando, está bien, es normal, no significa que los demás están siendo malas personas, no significa que tú estás siendo una mala persona, simplemente que a todos nos ocurre que nos saturemos. Y en esta fortuna de poder tener un espacio personal, pues me voy a mi cuarto, salgo al jardín, salgo a la cochera, me retiro un poco. El que estemos en cuarentena tampoco significa pues que tengamos una convivencia 24/7 fluida, enteramente armónica. Creo que también en la medida de lo posible, por ejemplo, con los pequeños, con los niños, podemos retomar habilidades sociales, ¿no? El asertivamente decir estoy cansado, estoy aburrido, estoy agobiado, me iré a otro espacio, que no lo tomemos personal, que no es una cuestión, por ejemplo, de ya no quiero estar contigo o no es buena idea esta cuarentena y ya no me importa, mejor que me infecte a estar aquí con ustedes, porque si asumimos que puede llegar ese grado de agobio, pues lo podemos anticipar y podemos interrumpir y que esto no escale. Es normal sentirse así. Es bastante sano poder, si somos afortunados, buscar nuestros propios espacios. Desde un inicio, una de las preocupaciones han sido tanto las compras de pánico como el abarrotar o como el acumular cuestiones que, por ejemplo, unas muy claramente como lo del papel higiénico no tienen sentido alguno, ¿no? Sino más bien decir, bueno, tanto quienes van a poder hacer estas compras, por ejemplo, a salir al supermercado,
por ejemplo, buscar horarios que nos permitan el menor contacto posible con otros individuos, es decir, por ejemplo, muy temprano. Y el cómo estas salidas puedan aprovecharse quizá, por ejemplo, para lo que mencionábamos en el bloque anterior, y decir, bueno, si nuestra economía nos lo permite, pues a lo mejor no resulta tan mal hacerse de un rompecabezas de más de 1000 piezas como para tener ahí una labor que nos mantenga ocupados durante un buen tiempo, así como también no irnos solamente sobre la parte de estos alimentos, por ejemplo, enlatados, sino también recordar que las frutas y las verduras van a fortalecer nuestro sistema inmunológico y que esas, por ejemplo, pues ante esta situación de frescura, pues no podríamos aspirar como a comprar y que nos duren ahí muchos días o semanas. La otra parte es, además de lo que ya hemos mencionado, de admitir y de tener ahí el reconocimiento de las emociones, incluidas las del enojo y las del enfado por esta convivencia continua, la parte esta de poder limitar qué tanto revisamos o cuál es la periodicidad o la frecuencia con la que recorrimos a Twitter, Facebook, los sitios de noticia, etcétera, pues obviamente también la parte de cómo desconocemos enteramente la circunstancia, la historia de las personas de las que escuchamos y que no necesariamente pues es lo que se va a presentar con nosotros. Como también, que no se nos olvide, hay que procurar ser cuidadosos y no tener este filtro de dejar fuera las cosas buenas y solamente ponerle atención a las malas, porque tanto en nuestro país como a nivel global hemos superado otras crisis sanitarias. El tiempo ha sido variable, evidentemente las circunstancias son distintas, no es lo mismo, por ejemplo, ahora que ya tenemos esta parte de internet, de la comunicación instantánea, etcétera, a quizá la contención de una crisis 20 años atrás, ¿no? Donde no todo el mundo, por ejemplo, podía hacer trabajo en casa o podía continuar las actividades escolares en línea, etcétera, ¿no? Es decir, el contexto y nuestras circunstancias son otras y sí me parece que si las utilizamos adecuadamente pueden estar a nuestro favor. En muchos lados se está procurando darle una continuidad a los espacios de intercambio, de pregunta, de, si ustedes quieren, de desahogo de las situaciones por las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este espacio de pregunta, escucha y conecta es uno de ellos. Yo celebro que Ibero Puebla e Ibero Radio Puebla, en la medida de lo posible y con estos reajustes, podamos darle continuidad a los espacios. De esta manera decirles que en la medida de lo posible podremos continuar el espacio con ustedes los lunes a las 3 de la tarde. A todos nos está tocando obviamente el reaprender y de reutilizar los recursos que tenemos a la mano. Creo que este es uno distinto. Naturalmente, pues tanto Ari como yo extrañamos el poder estar con ustedes de manera conjunta, pero también igual queremos con el ejemplo decir, bueno, esta sana distancia. Recuerden que hasta el 20 de abril es que se ha establecido esta nueva estrategia. Recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube, también estamos en Ibero Radio Puebla por TuneIn, pueden buscar directamente la estación de la universidad. Hagamos un resumen antes de concluir la transmisión. El admitir que nos genera muchas emociones y que esas emociones están bien, el poder dialogarlas con nuestra familia y no tomarnos lo personal, que si nos saturamos o nos agobiamos incluso de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra pareja, obedece a esta situación extraordinaria, que a ninguno nos hace una mala persona y que si nosotros lo ponemos por delante será mucho más fácil tener estos espacios de retiro, este tiempo fuera con uno mismo, con los demás y continuar. Que por ejemplo no habrá que olvidar incorporar en una rutina que nos puede ayudar bastante a estructurar nuestros días la activación física, los juegos de mesa, una buena lectura, el reconectar con amigos o familiares, el poder obviamente interrumpir esta parte de estar sentados frente a la computadora si es que tenemos que hacer trabajo en casa o home office
igual que si tenemos que darle continuidad a nuestras clases. Y naturalmente estar atentos lo suficiente a los medios de comunicación, particularmente con esto que tiene que ver con la evolución de la crisis sanitaria, para evitar, pues obviamente, poner o elevar de manera innecesaria el nivel de alerta, angustiarnos, estresarnos. Que recordemos que estos casos lamentables, tanto de los nuevos casos como de los decesos, cada uno tiene una historia diferente, los recursos son diferentes y el contexto en el que se dio la situación también es una que seguramente vamos a desconocer y que muy fácilmente nos la podemos apropiar sin que necesariamente sea nuestro caso. Con esto, pues me despido, los saludo a todos y esperamos contar con pues su seguimiento la próxima semana. Que tengan muy buena tarde y no se olviden de seguirnos en la página de la Asociación Mexicana de Suicidología como en Ibero Radio Puebla. Hasta entonces. Pregunta, escucha y conecta en la próxima emisión por Ibero Radio.